Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento maravilloso de poder compartir con mis hermanos y hermanas a través de esta pantalla. Te ruego, Padre, tu bendición sobrenatural sobre sus vidas y mi vida, para que sea muy provechoso, Padre, este cenáculo. En el nombre de Jesús, amén. Sean bienvenidos, queridos amigos y hermanos, al cenáculo del Señor y, como siempre, nos iniciamos con la oración. Luego seguimos con una alabanza, un salmo y luego la palabra de Dios que tanto edifica nuestras almas. Comencemos entonces dando gracias a Dios y luego presentando nuestras peticiones. El tiempo de silencio es para que ustedes en el hogar también digan en voz alta sus oraciones y sean escuchadas por los demás. Padre amado, te doy gracias por la vida de Guillermo, padre de la hermana Jacqueline, quien descansó en Cristo. Gracias, Padre, porque le diste la oportunidad de estar con su hija el último tiempo de su vida, porque pudo superar, Señor, el problema de alcoholismo que él tenía. Gracias, Padre, porque tú hablaste a su vida y de alguna forma lo trataste y lo llamaste. Padre, gracias por mi hermana Jacqueline también y por su nieto Vladimir. En el nombre de Jesús te doy gracias. También te doy gracias, Padre, por la tienda de discípulos y la asistencia de las hermanas Maritza y Eugenia. Gracias por su interés en participar en esta actividad espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Demos gracias al Señor. Amén. Padre, gracias por la hermosa casa de nuestra amiga María Pía Centeno en el campo, que es el cumplimiento de un gran sueño de ella. Gracias, Padre, porque tú eres generoso y cumples los sueños de muchas personas en esta tierra también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora queremos presentarte, Señor, nuestras peticiones. Te quiero pedir muy especialmente por la hermana Marta, que tiene más de 90 años y está muy delicada de salud. Incluso ella ha escuchado en la noche voces que la llaman diciéndole que ya el tiempo de su partida está cerca. El Espíritu Santo le está profetizando, la está llamando. Amado Dios, prepara su corazón, como también prepara a su hija, a Margarita Torres, y a su familia, si esa es tu voluntad. Amado Señor, que la paz y el amor esté reinando en ese hogar. Tú, Señor, pon la sabiduría y pon ese espíritu, Señor, que tú sabes dar a tus hijos en medio de circunstancias difíciles. También te ruego por Marina Tapia, por mi hija, quien está sufriendo trombos en su pierna. Te ruego por su pronta recuperación y por su compañero Ángel, para que siga también siendo un ángel para ella, cuidándola y, Señor, preocupándose de ella. Gracias, Padre, y te pido una vez más por todas las peticiones de nuestros hermanos que ahora presentarán. Amén. Señor, también te pido por la Fundación Casa del Pan, para que este proyecto tenga éxito,
los planes que se realicen y que sea una organización sustentable en el tiempo. Es lo más que te pedimos, Señor, para esta visión que tú nos estás dando con respecto, Señor, a la obra que hemos hecho en el campo espiritual, cultural y del desarrollo personal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bien, ahora vamos a alabar al Señor con ese maravilloso salmo que es el Salmo 100, que es una exhortación a la gratitud. Debemos estar agradecidos de Dios por todo lo que Él nos da diariamente. Por eso el Salmo dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, dice, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con gratitud. Entrad por sus puertas con gratitud. Por sus atrios con alabanzas. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén. Bendigamos siempre el nombre del Señor. Nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, como lo hemos hecho hoy día, que al entrar en la comunión con Dios, al entrar en este cenáculo, lo hacemos con acción de gracias. Y luego con alabanzas. Y ahora, a continuación, vamos a escuchar la palabra del Señor, que yo les prometí la semana pasada que íbamos a hacer un repaso del capítulo 7 de San Juan. Y fíjense que este capítulo 7 podríamos decir que es el capítulo en que se presenta la oposición a Jesús. Bueno, en realidad desde el capítulo 5 hasta el 9 hay una permanente ya oposición de las autoridades religiosas de la época, gran parte del pueblo judío, contra Jesucristo. Vamos a ver algunos versículos que hablan de esa oposición en el capítulo 7. Tenemos el versículo 5, que dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni siquiera los hermanos de Jesús confiaban en que realmente Él era el Hijo de Dios. A pesar de que su madre había tenido, ¿no es cierto?, esta revelación por medio del ángel y que le comunicó que iba a recibir un ser santo en ella y que seguramente ella lo compartía esto con sus hijos.
pero ellos no creían en Jesús. El verso 4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Es como que él tuviese un propósito humano, ¿cierto?, de ser un gran líder. Entonces ellos le dicen, bueno, manifiéstate al mundo. Y la explicación en el verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero el Señor decía, mi tiempo todavía no ha llegado. Él era fiel al tiempo del Padre. No se adelantaba ni se atrasaba, sino que iba conforme a la voluntad del Padre. Otro versículo que habla de esta oposición es el versículo 12, que dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Desconfiaban de Jesús como que fuese un engañador. Ahora acá se ve que él acudió a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, pero en forma secreta, como dice el verso 10, dice, pero después que sus hermanos habían subido, o sea, fueron a Jerusalén los hermanos, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. No quiso ir con sus hermanos porque seguramente los hermanos iban a tratar de mostrarlo, no sé, de que él figurara, pero él todavía no era su tiempo. Entonces, hablaban mal de él los que lo veían. Otro versículo que también habla de oposición es el verso 20. Aquí es cuando Jesús responde a los judíos que dicen, bueno, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Entonces respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Eso es porque Jesús dijo, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Esto es porque Jesús sabía que en el corazón de ellos estaba ese odio, esa rabia contra él, esa oposición permanente. Entonces por eso ellos también le dicen que tiene un demonio, que por eso está hablando de esa manera. Otro versículo es el 27. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. O sea, no creían que Jesús realmente fuera el Cristo. El verso 30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Si Jesús no era prendido, si no era capturado, era porque Dios Padre no permitía que eso fuese, porque todavía su tiempo no había llegado. Ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y el versículo 32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ahí ya abiertamente querían capturar a Jesús los sacerdotes y por eso mandaron a los guardas del templo, a los alguaciles, pero no les resultó porque los alguaciles fueron tocados también por las palabras del Señor. En el verso 44 dice, y algunos de ellos querían prenderle, se refiere a la gente de la multitud, pero ninguno le echó mano. Y el verso 47 dice, entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Le respondieron a los alguaciles, porque los alguaciles dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? O sea, como que él era un engañador. Y el último versículo, el 52, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Se lo dicen a Nicodemo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Lo cual no es así, porque Jonás y Nahum fueron profetas que emergieron de Galilea.
Es un capítulo entonces, el capítulo 7, un capítulo que nos habla de la oposición que hubo contra Jesucristo. Y hoy también, en estos tiempos, hay oposición a la palabra del Evangelio. No es agradable para las personas escuchar las cosas de Dios y se oponen a ellas. Consideran que es algo anticuado, que no está con la época, que ahora hay otro pensamiento más amplio, más libre, más liberal. Y entonces el Evangelio pasa a ser algo del pasado. Y el Evangelio de Jesucristo entonces sufre una oposición. Y al sufrir el Evangelio, la oposición es Cristo, al cual se están oponiendo. Jesús dejó este mensaje de salvación, este mensaje de sanidad, este mensaje de reconciliación, este mensaje de vida para la humanidad que está, que va directo al infierno si sigue como está, por las obras que está haciendo, por el pensamiento que tiene, por el sentir que hay de odio y de rechazo de las cosas del Señor y de rechazo de los valores, de los principios cristianos. A la gente le gusta escuchar sobre el amor de Dios, pero no quieren obedecer a la palabra de Dios. Le encanta escuchar acerca de la bondad de Dios, pero no de su juicio, no de su disciplina, no de su voluntad, que en muchos aspectos no está de acuerdo con los pensamientos del ser humano actual. Actualmente hay cristianos que acomodan la doctrina para que resulte agradable a el común de las personas, pero esa no es la idea. Por supuesto que uno tiene que adaptar el Evangelio a los tiempos en el sentido del lenguaje, para que sea comprensible a las mentes de las personas, pero no en cuanto a los valores y a los principios básicos del Evangelio. El principio de justicia, de equidad, de honestidad, de corrección, lo que Dios el orden que Dios ha dado al ser humano en el aspecto en cuanto a la familia, el orden de Dios para la familia, para los esposos, para la sexualidad, para la administración del dinero. Todo tiene un orden para Dios, porque Dios es un Dios de orden. El orden de Dios para la iglesia, el orden de Dios para la predicación del Evangelio, el orden de Dios para la familia, para las naciones, cómo debe funcionar una nación. En fin, todo está bajo la mirada del Señor, bajo su reino, su gobierno. Y es de acuerdo a aquello que tenemos que caminar y no de nuestros conceptos humanos propios, personales. Claro, podemos pensar de muchas formas, pero finalmente la doctrina de Cristo es la que debe imperar. La iglesia no puede adaptar a tal medida el Evangelio que pierda realmente su poder, pierda la sal y la luz que es para esta tierra. Es como que el Evangelio de pronto se disuelve en un mar de conceptos nuevos, de conceptos mundanos y que solamente dan gusto a la carne humana, dan gusto a nuestra condición de seres caídos y no realmente al hombre nuevo y a la mujer nueva que Dios quiere crear en cada uno, conforme a la persona de Cristo. Oposición es lo que se ve acá en este capítulo 7, también en otros, pero en este capítulo 7 que hemos analizado, y es lo que lamentablemente se ve en la sociedad actual y a veces incluso en la iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros y no nos opongamos tanto en nuestros pensamientos
como en nuestro sentir y en nuestra acción a la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga. Ya la próxima semana estaremos viendo, Dios mediante, el próximo capítulo, y ahora inclinemos nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Que la bendición de Dios omnipotente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo cenáculo.